Hay palabras de las que tenemos un concepto claro, entendible y que ya no podemos profundizar mucho en esa palabra. Por ejemplo, que es una pelota. Todos sabemos que es una pelota y a través del tiempo no hay mucho más que podamos entender de lo que es una pelota, una silla, el mar, en fin. Pero hay otras palabras que van cambiando su significado cuando profundizamos en ellas, cuando vamos entendiéndolas de otra manera. Una de esas palabras es amor. Amor lo entendemos de cierta manera y a veces lo podemos entender como el amor de un hijo a un padre, o el amor entre personas que se acaban de comprometer, que no es el mismo concepto que cuando esas mismas personas llevan ya, digamos, 30 años de casadas. Pero con todo eso no comprendemos, no llegamos a la profundidad de lo que significa amor comparado con el amor que Dios tiene por su pueblo. Vamos a tratar de profundizar ahora en una palabra de este tipo, y es la palabra gracia. Todos podemos tener un concepto de lo que es la gracia, lo tenemos, pero es una de esas palabras en las que siempre podemos profundizar e ir entendiendo un poco más. Y nunca vamos a llegar a entender totalmente lo que es la gracia. Si consideramos, por ejemplo, que un pecado, cualquier pecado, es perdonado por gracia, estamos teniendo un aspecto de lo que es la gracia. Y la gracia es el remedio, y es el único remedio contra el pecado, contra cualquier pecado. Vamos a 2 de Samuel 12:13. Y dice este versículo. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y ahí está la gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que tú eres y todo lo que tú nos permites conocer de ti. Y pedimos que a través de tu palabra abra nuestro corazón y nuestros ojos y entendamos un poco más de esa maravillosa gracia que tú tienes con tu pueblo. Ayúdanos, Padre, danos de tu Espíritu, danos de tu palabra. Déjanos la beber y comer para que alimente nuestra alma y así tengamos ese aliento, esa fortaleza y esa seguridad que solamente viene de ti a través de Cristo, que nos ayude en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de necesidad en el que vamos avanzando hacia la eternidad. Obra en nosotros, Padre, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, obra en los corazones, cambia nuestra mente y nuestro corazón para ti, y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. La autocomplacencia del rey David lo llevó a escoger la comodidad y el ocio y a abandonar su deber como comandante de las tropas de Israel. Se quedó en Jerusalén en tiempo de guerra. Su descuido trajo la tentación y cometió adulterio. Lo ocultó mandando una carta asesina a su general para quitar de en medio a Urías, el esposo ofendido.
sin importarle que otros soldados de su propio ejército también murieran por esa acción. Trajo a la mujer a su casa, la hizo su mujer y ella le dio a luz un hijo. El pecado lo hizo fracasar como hombre, como rey y como soldado. La lujuria y la traición, la astucia y el asesinato son ahora los compañeros de aquel que en una ocasión dijo en el Salmo 101: en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Lo que hizo David fue desagradable a los ojos del Señor, quien le envió al profeta Natán, que con sabiduría y valor usó una historia para hacerle llegar el mensaje del Señor, que lo que había hecho no le era agradable. Le dijo que un hombre rico recibió un visitante, pero que no quiso tomar de sus numerosos rebaños para atender a su visitante, sino que tomó la única oveja de un hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Al oír esta historia, David se indignó contra ese hombre y dijo a Natán: el hombre que hizo eso merece la muerte y debe pagar 4 veces lo que robó, porque no tuvo misericordia. David sentenció que se debía compensar con 4 por 1 al hombre pobre. Dios haría que se cumpliera la sentencia que había dado David y restituyó a Urías con 4 hijos de David: el bebé, el hijo de Betsabé, con Amnón, con Absalón, y ya al final de su vida con Adonías, otro hijo de David. Los 4 murieron. La respuesta de Natán dejó helado a David. Le dijo: tú eres ese hombre. Le dio el mensaje que Dios le mandaba. No era agradable lo que había hecho. Lo había ungido como rey, lo había librado de Saúl, que lo perseguía, y le había dado a su pueblo. Le había dado el reino completo, los reinos de Judá e Israel. Y por si le parecía poco, le habría añadido mucho más. Pero David codiciaba lo que no era de él. Codiciaba lo que pertenecía a otro hombre y lo tomó. Había despreciado la palabra de Dios y tomó lo que no era de él. Y con sus hechos dijo que lo que él quería, lo que él deseaba, era más importante que la palabra y los mandamientos de Dios. Olvidó a propósito que Dios es santo y que todo lo ve. Todos nosotros, todos los seres humanos están todo el tiempo delante de los ojos de Dios. En el versículo 9 de este capítulo leemos: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste
con la espada de los hijos de Amón. ¿Qué haría David? ¿Haría callar a Natán? ¿Se justificaría? ¿Cambiaría las leyes? ¿O nombraría sus jueces en la Suprema Corte para que le dieran una sentencia favorable? Y eso es lo que hacen los hombres poderosos del mundo y se salen con la suya. Pero David cayó para oír la sentencia. La espada no se apartaría jamás de su casa. Habría violencia, luchas, venganza y muerte entre sus propios hijos. Usó la violencia contra Urías y ahora la violencia sería parte de su casa. Él había iniciado el camino de la violencia en su casa para tomar una de sus esposas. El adulterio lo había hecho en secreto y lo sufriría él mismo a los ojos de todo su pueblo. Su prójimo estaría con sus mujeres a la vista del sol. El pecado, sea de quien sea, es abominable. Dios odia el pecado. Es la enfermedad que trajo la muerte al mundo. Es lo que clavó en la cruz al Señor de gloria. Es vergonzoso. Es lo que ensucia a su pueblo y hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Debería darnos terror pecar y debería ser nuestro anhelo que Dios edifique en nuestro corazón un temor y odio hacia el pecado. Si tenemos un registro del pecado de grandes hombres de Dios, como este hombre conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, David, es para que desconfiemos de nosotros mismos y sepamos que caeremos si no nos sostiene la mano de Dios. Si dejamos de tener comunión con Él, si nos distraemos con nuestros deseos, si nos distraemos de nuestro deber. David pecó, y pecó gravemente. Lo peor fue que fue por una larga temporada. Por ese tiempo él se negó a reconocer su maldad ante Dios. Pasaron varios meses antes de que pudiera sentir la atrocidad de su conducta. La tendencia inevitable del pecado es insensibilizar la conciencia y endurecer el corazón. El pecado le sugiere innumerables excusas al pecador. Así fue al principio, cuando Adán y Eva se vieron cara a cara con su Creador. Ninguno de ellos mostró el menor arrepentimiento, más bien buscaron justificarse poniendo la culpa en otro lado. Y así fue con cada uno de nosotros mientras estábamos en nuestro estado natural. El pecado ciega y endurece, y nada, sino la gracia divina, puede darle luz
y puede ablandar. Solo el poder del Creador puede taladrar la conciencia insensible o romper un corazón endurecido por el pecado. La conciencia adormecida de David estaba ahora despierta y pudo ver la enormidad de su culpa y lo lamentable de su estado actual. Pero no era un alma totalmente abandonada por Dios. La gracia empieza a obrar en su corazón. David confiesa su pecado. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. David respondió adecuadamente a la confrontación de Natán. No puso excusas, no construyó un muro de defensa a su alrededor, no protestó contra las consecuencias, considerando que eran demasiado duras. Se reconoce a sí mismo como el hombre rico de la parábola de Natán. No intenta negar absolutamente nada, ninguno de los cargos. Admitió que cada acusación cayera sobre su cabeza. Tenía la convicción de ser culpable. Hizo una humilde confesión: pequé contra Jehová. Tienes razón, Natán. He despreciado al Señor y a sus mandamientos con mis acciones pecaminosas. La culpa cae sobre mí y acepto lo que venga. Había pecado contra Urías, contra Betsabé, contra la familia de Betsabé, contra su propia familia, contra el reino de Israel y de Judá. Pero David se dio cuenta que había pecado especialmente contra Dios. Pequé contra Jehová. No hay más. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Vendrán consecuencias temporales que deben venir. Sin embargo, Dios ha perdonado tu pecado y no morirás. Dios, el juez supremo, habla como el juez y declara que David ha sido perdonado por su gran transgresión. No moriría físicamente como consecuencia directa de estos pecados. No moriría ni espiritualmente ni eternamente, porque el juez había remitido su pecado. La respuesta del Señor por medio de Natán es sorprendente y también muy aleccionadora. Según la ley dada por Moisés y la confirmación en la historia de Israel, los pecados de David, de asesinato y de adulterio, eran castigados con la pena de muerte. No hay como leer el Código Penal de Israel. En Levítico 20:10 leemos: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 24:17. Asimismo, el hombre que hiera de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. El rey
ni nadie estaba por encima de la ley de Dios, ni siquiera el rey. Es la ley que dio el Creador y obliga a todo ser humano, a toda criatura. David mismo, al decir pequé contra Jehová, él pensaba que iba a morir, no solamente por lo que decía la ley, sino porque él, como juez, había pronunciado la sentencia de muerte contra aquel hombre rico de la parábola de Natán, antes de darse cuenta que él era ese hombre. Por eso, que Dios dijera a David, no morirás, era algo sorprendente. Eso parece sugerir que el rey estaba exento de cumplir la ley. Y pueden surgir varias objeciones. Primero, Dios no hace acepción de personas. No trata diferente a nadie por su poder, por su riqueza, por su sabiduría, por nada. Si Él permitiera que alguien tuviera privilegios así, sería injusto. Y Dios es justo. Y la santidad de Dios, ¿qué pasa con la santidad de Dios? Tenemos que pensar que Dios cambió de opinión y que ahora eso ya no es pecado, o que nos está revelando algo acerca de Él que nosotros no sabíamos. Los israelitas, Natán, David, sabían que despreciar a Dios y sus mandamientos, como lo hizo David, era un camino seguro para la muerte. Escuchar las palabras que Dios ponía en labios de su profeta para decirlas a David y también al pueblo, no morirás, lo menos que causaba era confusión. Estas palabras están junto al juicio y la sentencia que ha dado Dios mismo. Lo que dice aquí es un misterio, no concuerda con su carácter y naturaleza. Para encontrar la respuesta, hay que ir un poco más profundo en el conocimiento de Dios y nos encontramos con la realidad de la palabra gracia. Dice el versículo, también Jehová ha remitido tu pecado. David no morirá porque Dios mismo ha decidido hacer algo. David no podía hacer nada. Estaba atrapado contra la pared. No podía moverse ni para atrás, ni para adelante, ni para la derecha, ni para la izquierda. No había manera de deshacer lo que había hecho. No hay manera de que algo que hicimos lo deshagamos, sobre todo cosas de esta naturaleza. Tal vez podemos restituir algo si le hemos robado, pero volver a dar vida a alguien que murió, arreglar un adulterio que se hizo, había sido juzgado, condenado y declarado culpable por la ley de Dios. Aun siendo él el juez, el único veredicto posible era culpable. Como ya lo había declarado, pequé contra Jehová. Merecía la muerte, pero Dios le remitió su pecado. ¿Qué significa eso?
La Biblia de las Américas traduce: Dios ha quitado tu pecado. La NBI: el Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás. Otra traducción: Dios ha cubierto tu pecado. Lo que no significa es que Dios simplemente ha pasado por alto el pecado de David, o que de una manera injusta decidió no castigar a David. Eso es imposible. Dios nunca pasa por alto los pecados de nadie. No podría hacerlo porque va en contra de su naturaleza, va en contra de lo que Él es. Su naturaleza santa, justa y recta no se lo permitiría. En otras palabras, es simplemente imposible que Dios pasara por alto el pecado del hombre de manera permanente. A veces aplaza el juicio, no castiga el pecado inmediatamente, pero lo hace con algún propósito santo. Pero hay un día, aquel día grande y terrible, el día del último juicio, en el que se cumplirá toda justicia y se hará la retribución a cada ser humano. Y justicia es una de las pocas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar, no puede mentir, no puede permitir que el pecado no sea castigado. Dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La ley moral de Dios exige la muerte de David, pero nuestro pasaje nos muestra que Dios perdona a David y conmuta su sentencia de muerte. ¿Cómo puede Dios hacer algo así? ¿Cómo se le puede a David permitir que siga viviendo después de esas ofensas que específicamente se deben castigar con la pena de muerte? La respuesta a esa pregunta es la misma tanto para David como para nosotros. Este Dios es el Dios de la gracia. No podemos condenar a David a menos que queramos condenarnos a nosotros mismos. Ninguno merece la gracia del perdón. David se arrepintió y dijo: yo he pecado contra Jehová. Es suficiente el arrepentimiento por todo lo que David había hecho. Son suficientes estas palabras, por muy sinceras y sentidas que sean. Quisiéramos ver a David revolcarse en la culpa, suplicar y rogar por solo tener la posibilidad de ser perdonado. Pero el arrepentimiento de David es muy sencillo. Asuma toda la responsabilidad. He pecado. La confesión no consiste en reconocer que soy pecador. Soy pecador como todos los demás, sino reconocer mi
pecado, lo que yo hice, como lo hace David aquí. El problema soy yo y nadie más. Fui desagradecido, desprecié la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Ninguna excusa, ningún pretexto, ni siquiera pide ser perdonado. No está buscando librarse del castigo, solo confiesa. Cuando nuestra motivación para confesar es librarnos del castigo, hay algo errado en nuestro comportamiento, nuestro arrepentimiento. Por supuesto, el resultado de la confesión y el arrepentimiento es el perdón, porque Dios es un Dios perdonador, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele el castigo. Y por supuesto que debemos clamar por perdón, pero si lo que me interesa en primer lugar es ser librado de ser castigado, estoy buscando lo que a mí me conviene. En realidad, no me preocupa ni me duele haber ofendido a Dios ni haber pecado contra Él. Por ejemplo, Faraón en el Éxodo varias veces le dijo a Moisés: he pecado, ora para que se quite esta plaga. Lo que él quería era que se quitara la plaga. Ese pecado no era por su dolor por haber ofendido a Dios. Reconocer nuestra culpa y nuestra condición es el primer paso para un verdadero arrepentimiento. Dice 1 de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que podemos ver es que ser un hombre conforme al corazón de Dios no es ser perfecto y sin pecado, sino ser totalmente dócil y obediente a la palabra de Dios, incluso cuando esta palabra nos acusa y nos reprende. La palabra decía que David era culpable y debía morir. David lo sabía y aceptó sin reparos, pero Dios remitió su pecado. ¿Cómo podemos entender el significado de remitir el pecado? No puede significar que Dios no toma en serio el pecado en el sentido de minimizar su ley y su justicia e ignorar el pecado. Significa que Dios, por gracia, dentro de los límites de su justicia perfecta y su justa ley, trató con el pecado de David. Lo quitó de la cuenta de David, no lo imputó a David, no lo contó como si David lo hubiera cometido. Dios legítimamente separó o removió el pecado de David para que la consecuencia última de la muerte, tanto física en el sentido inmediato como espiritual en el sentido eterno, no fuera experimentada por David. A diferencia de Saúl,
David sería objeto inmerecido de la gracia y misericordia de Dios. ¿Cómo es posible que tal gracia pueda existir? No es una forma complicada de excusar a Dios por no cumplir con su ley. No es un asunto menor, adulterio, asesinato, abuso de poder, hacer blasfemar el nombre de Jehová. No se puede decir que gracia es una buena forma de decir que Dios puede algunas veces cambiar su justicia, porque finalmente Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere. Si no tuviera una naturaleza perfecta todo el tiempo, justa, recta, no sería Dios. ¿Dónde está la legitimidad de remitir pecados? Lo que Dios hace aquí con David solo tiene sentido si sirve para conservar la santidad y la pureza de Dios y el ser de Dios. Lo puede hacer por la redención que lograría ese descendiente de David que Dios le prometió por medio de un pacto, como el ungido que ocuparía el trono eterno del reino de Dios. Las riquezas de la gracia solo se pueden encontrar en ese descendiente de David, en el Señor Jesucristo, el Rey perfecto. Todos los sacrificios del antiguo pacto, todos los que se ofrecieron en el templo, en el tabernáculo, todos juntos, no podrían lograr lo que el sacrificio de Jesucristo. De hecho, no había ningún sacrificio que pudiera ofrecerse por el adulterio o por el asesinato a sangre fría. Por otros pecados sí había algún sacrificio que se hacía, pero para estos ninguno. Y eso señala al glorioso sacrificio del Señor Jesucristo. Porque solo con base en ese sacrificio Dios puede legítima y legalmente tomar los pecados más terribles que se puedan imaginar, que merecen el infierno, y removerlos de manera que queden eliminados para siempre, porque fueron redimidos, porque fueron pagados, removidos, quitados por ese único sacrificio. Dios toma el pecado y lo remite, lo envía a la cruz, que para nosotros es la palabra de remitir. El remitente de una carta es el que le envía. Dios remite los pecados, los envía a la cruz. Ahí Cristo toma ese pecado, lo hace suyo, sufre por él, paga la pena que marca la ley, y a cambio de ese pecado que él recibió, él nos remite, nos manda su justicia. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la remisión del pecado de David está la gloria de Cristo, para que la contemplemos como una gracia tan grande y asombrosa
que podamos vernos a nosotros mismos sumergidos en ella, para que nos levantemos otra vez sin ninguna corrupción que nos condene, que los pecadores no reciban lo que merecen y que por el contrario sean bañados por el amor y la bendición de Dios que nunca pudieron merecer, es por medio de Jesucristo. El pueblo del antiguo pacto esperaba el tiempo de la venida del Mesías prometido, y Dios les atribuyó a ellos el mérito infinito de Cristo y lo puso en su cuenta. Pasó con David aquí y todos esos santos que vivieron antes de Cristo. Nosotros miramos hacia atrás a ese tiempo en el que el Mesías ya vino y Dios imputa el mérito infinito de Cristo, lo pone en nuestra cuenta. Entonces, la pregunta es: ¿Dios ha redimido tus pecados en Cristo? Los tuyos, no en general, no el de los elegidos, sino los tuyos. Si respondes que sí, profundiza más en la realidad de la gracia. No te detengas pensando que la gracia es un concepto elemental que ya conoces y que no necesitas esforzarte en buscar cosas más grandes de Dios. Dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia. Siempre se puede crecer en la gracia. Reflexionas sobre la gracia de Dios hacia ti en Cristo. Sigue profundo buscando sus riquezas. Búscalo en las Escrituras. Ora por una mayor comprensión de amor, del amor y la gracia de Dios en Cristo Jesús para ti. Si tu respuesta a la pregunta es no, Dios no ha remitido mis pecados, o no sé, en este pasaje puedes ver la gracia y empezar a entenderla. La gracia, de manera simple, es un don no merecido, algo que se recibe gratis. Si se diera algo a cambio, la cosa de menor valor, lo que fuera, ya no sería gracia. Gracia es que tus pecados sean perdonados. No hay pago que tú puedas dar. Gracia es que otro pague para que tu pecado sea remitido. Esa es la gracia de Cristo, la gracia que se recibe por medio de la fe. La fe es la mano que se extiende para tomar ese regalo. Si no hay fe, el regalo, aunque esté ahí, es imposible que lo tomes. No hay manera de que la gracia llegue a ti. Has pecado contra Dios. Arrepiéntete y ve a Cristo. Sin duda necesitas que tus pecados
sean remitidos. Confiésalos. Las ofensas de Saúl tuvieron consecuencias graves y eternas. Y eso es lo que David, tú y yo merecemos. Pero Dios ha remitido nuestros pecados. Solo Dios, el juez supremo, puede hacer eso. Los de Saúl no fueron remitidos. No hubo gracia para él. Dios lo dejó en sus pecados. Cosechó terribles consecuencias terrenales que no son nada comparadas con las consecuencias en la eternidad. Él, Saúl, no podía hacer nada. Se sentía culpable y desesperado. Estaba aterrorizado ante la perspectiva de la muerte. Buscó la solución en la adivina de Endor. Buscó los méritos del profeta Saúl, al que buscó de entre los muertos. Y no encontró ni gracia, ni consuelo, ni perdón, porque buscaba en el lugar equivocado. Siempre desechó la palabra de Dios. No le creía a Dios. No tenía fe. No tenía fe en ese Mesías que vendría. No tenía fe en Cristo. Pero solo se puede encontrar gracia en Cristo, que fue perfectamente justo y murió por pecadores. En ningún otro hay salvación. Pensar que esa gracia salvadora puede encontrarse fuera de Cristo es una blasfemia. La gracia de Dios, en todo mérito que salva y santifica, viene exclusivamente en y por medio de Cristo. Él es la fuente y mediador de toda gracia. La gracia de Dios no viene a las buenas personas, ni a la gente religiosa, ni a los que saben doctrina. Viene a los humildes pecadores arrepentidos, que desesperadamente se abandonan a la bondad de Dios para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. David no se justifica, no menciona anteriores actos de justicia que él hubiera hecho, con la esperanza que de alguna manera pudieran merecer el favor de Dios en el presente. No, David confesó: he pecado. Confesó que había pecado contra el Señor. Como el publicano en la parábola de Jesús, del fariseo y el publicano, David hubiera estado golpeándose el pecho, no queriendo ni alzar los ojos al cielo, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ni por un momento te compares con otros, pensando que tus pecados no son tan graves comparados con, por ejemplo, con los de David. Quizá no has adulterado, ni asesinado, ni robado, pero has pecado contra Dios cada día y de muchas maneras peores a las que puedas imaginar. Si estás sin Cristo, acércate a Él. Ve a Él como un mendigo desesperado, poniéndote completamente en sus manos, suplicando por su gracia la sangre derramada por Cristo, para que limpie tu pecado y lo remita
a la cruz. Tú eres ese hombre, reconócelo. Di: he pecado contra Dios. Humíllate ahora delante de Él, antes de que seas demasiado tarde y seas humillado para siempre en el juicio final. Confía solo en Cristo para tu salvación y encontrarás gracia, perdón, reconciliación y vida eterna.